En una de las tantas excursiones que continuamente hacía el indio a los poblados, un grupo de ranqueles liderado por su cacique llamado Melín fue emboscado a orillas de una gran laguna y masacrado sin misericordia. El agua. Y para nosotros fue una amenaza. La traducción del nombre habla de aguas amargas. Relación de cocina hace 50 años. Que estoy en este local, 31. Estuve en el Hotel Melincue 5 años y estuve 3 años en el Hotel Balneario, que fue los últimos 3 años que trabajó el hotel. Ya después se inundó y no trabajó más el hotel. Cuando yo me casé tenía 17 años y mi marido tenía 27 y él era gastronómico, había estado siempre en esto y bueno, yo me hice al lado de él, ¿no es cierto? Nosotros éramos los concesionarios del hotel. Bueno, teníamos siempre mucha gente hospedada, ese hotel tenía 34 habitaciones. La planta baja, que era todo comedor, cocina, kiosco, todo adentro del hotel. Había capacidad para 400 personas. Y después había 2 plantas, primer piso y segundo, que tenía 17 habitaciones por piso. Y casi siempre estaba completo, venía gente de todos lados y yo estaba en la cocina. Bueno, la laguna para mí es todo. Es algo muy importante. Desde que yo era chiquita vivía en la laguna. Tengo recuerdos hermosos. De lunes a lunes vivíamos en la laguna. Era una época preciosa. Hasta que después la inundación en el 74, 75 ya no se pudo ir más. El agua en la laguna embravecida es terrible. Tiene una fuerza que no sé, mucha gente no la conoce, le parece de que el agua en la laguna es mansa, ¿no? Cuando se embravece con un viento sur fuerte es terrible. Adentro las olas son increíbles. Llovió 320 milímetros en una sola noche, en el mes de marzo, en el año 75, y tuvimos que sacar todas las cosas en un día porque se cortó el camino, todo alrededor del pueblo era todo cortado de agua. Y bueno, de ahí nunca más se habilitó el hotel porque quedó siempre cada vez más inundado. Y bueno, después me vine a mi casa y cociné 2 años en mi casa. Fui la primera que en Melincue empezó a hacer comidas para llevar. Mi marido era un amante a su pueblo y bueno, un día éramos novios y mi tío nos regaló un álbum de fotos antiguas y nos empezó a explicar. Y bueno, ese día nos interesó y empezamos a juntar fotos y bueno, y como todo el mundo sabía que a él le interesaba, le traían, le regalaban, le vendían. Cada vez que encontraba una foto para él era algo que se volvía loco, porque le encantaba, porque se ponía recontento, porque amaba la naturaleza, amaba su laguna, su pueblo, sobre todo eso, la naturaleza.
Soy nacido y criado acá, en este lugar donde me ves sentadito, Melincué, mi pueblo. Soy cantor hace 25 años. Me veo, gordito, petizo, un flequillo. Era la época que te pelaban en aquella época. Y venir y pararme aquí de donde estoy a unos 20, 30 metros para ver los artistas, todos los famosos que llegaban a mi pueblo. Esto era una vaca lechera. Esto daba plata a 2 manos. Vos sacá la cuenta, 20.000 personas por fin de semana y toda la gente que hoy quizás se va a Bariloche, se va a Cataratas, se va afuera, a otros países, venían acá a este pueblo, acá, a esta laguna. Este lugar era un hotel, un restaurante frente a la estación de ferrocarril que servía precisamente como fonda, como hospedaje, como restaurante. Y bueno, actualmente funciona como salón comunitario y lugar de la comunidad indígena radicada aquí en Melincué y del Centro Mocoví como sede de su centro de documentación, información y archivo de todas estas comunidades. Es un lugar sagrado, un lugar de concentración del espacio religioso tradicional, tanto de los querandíes como los que vinieron posteriormente, es decir, los mapuches y los mocovíes actualmente. Es un lugar donde es residencia de los espíritus. De hecho, para los mocovíes, por ejemplo, el agua en sí es un lugar donde residen los espíritus y parte de los dioses menores. Y bueno, de allí que en la laguna de Melincué se puede percibir lo que nosotros llamamos el llamado de las 4 direcciones, es decir, que es muy vinculada a la cosmogonía o a la cosmovisión indígena. Bueno, Melincué en realidad es un lugar muy antiguo, es decir, que ya los pueblos indígenas anteriormente utilizaron este lugar como lugar de residencia, es decir, ya los querandíes antes del 1500 ya tenían aquí sus tolderías. Melincué ya se tiene noticia desde 1580, cuando Juan de Garay viene a fundar Buenos Aires. Entre los límites desde cuando traza Buenos Aires figura la laguna de Melincué. La traducción del nombre, que en realidad todavía no se han puesto de acuerdo, habla de aguas amargas. A la matanza solo sobrevivió la que era su esposa, quien huyó en su caballo, un tordillo brioso e inteligente, que llevó malherida a la mujer hasta una de las 6 islas de la Gran Laguna. Una india en su momento de la etnia de la nación mapuche, cuando fue la conquista del desierto, es decir, Melincué era un fuerte de avanzada y cuando precisamente se ocupó este territorio tradicional indígena por los blancos, maldijo en la instalación del nuevo asentamiento, es decir, de la nueva colonia agrícola que se estaba generando. Esa maldición incluyó que se iba a inundar, es decir, que no iban a poder residir acá. Allí la india, aterida de dolor y furiosa por la muerte de su hombre y después el hijo de ambos, maldijo a los blancos antes de morir, diciendo que jamás los dejaría vivir en paz. Termina la leyenda diciendo que mientras hoy Melincué, pueblo construido a orillas de la Gran Laguna, no levante un monumento de desagravio al indio, su caballo seguirá vagando en las noches sin descanso por alguna de sus islas y la laguna no dejará nunca de acosar a la población. Yo acá tengo fotos del 1918 que estaban los primeros vestuarios, pero venía toda gente de la alta alcurnia, porque en aquella época, imagínate vos que en el 1920 y pico no había, eran muy pocos los que tenían vehículos, no había medios de comunicaciones como ahora, pero venía toda la alta sociedad. Era una familia de clase media que tenía una Super 8
Y esas imágenes las grabó el padre, cuando él era chico. Y ahí se ve clarito cómo se construyó el camino al hotel, con unas zorras que eran empujadas por caballo, empujadas a mano, una zorra así como unas vagonetas del ferrocarril, ¿no? Época en la isla había estación de servicio, canchas de tenis, de básquet, hacían vuelos de bautismo. La gente iba con traje, corbata y sombrero. Yo tengo las fotos acá, es increíble cómo la gente iba a la laguna en ese momento. Y en el año 1920 ya nace el balneario de Melincue, construyen el edificio, todavía sigue en pie después de todo este tiempo de inundación. Tuvo distintas épocas, porque como siempre el camino del hotel se inundaba y hubo épocas directamente del 40 al 60 que estuvo inhabilitado. Pero el hotel en sí se hacían grandes fiestas, tenían chef internacional, bandas. La laguna en el momento de esplendor era hermosa, estaba toda la isla, llegó a venir hasta 20.000 personas, después venían muchos artistas que actuaban en el hotel y era toda una playa, había cantinas, había kioscos, había la alfombra mágica, era todo un esplendor, toda la isla, ¿no es cierto? Eso era hermoso. Yo trabajaba cobrada entrada los días domingos en la temporada, que se iniciaba en diciembre hasta segundo fin de semana de marzo. Bueno, yo comencé en la temporada 69-70 hasta la temporada 73-74. Fue cuando vino Palito Ortega, 16.500 entradas. Venía Palito Ortega, Horacio Guaraní, Chuchu da Silva. Violeta Riva, Néstor Fabián, todos. Toda la gente de aquella época, todos. Y vinieron en ese momento los mejores de folclore, de tango y de moderno. Fue la temporada 68-69, 22.000 entradas. Sin contar que el socio del club no abonaba la entrada y aparte había también la municipalidad, hacía socio, daba un carnecito y tampoco pagaban la entrada. Era la segunda Mar del Plata. Me atrevo a decirte eso. Esto era la segunda Mar del Plata. Cuando iba a venir el señor Leonardo Fabio, compañero Leonardo, desde aquí de donde estamos parados, al centro del pueblo, caravanas de coche. Sí, había fila de donde está la terminal, como que viene para la laguna, de 200 metros más, había fila dobles de auto. Caravanas de doble mano y hasta de tres manos para entrar a verlo. Y no sé qué problema hubo que no vino. Pero esto era una cosa de 20.000, 25, 30.000 personas todos los fines de semana. En una época se puso en el país muy de moda el tobogán gigante que le decían, y fue un boom. Y claro, y al año siguiente la gente ya no le llamaba más la atención el tobogán. Entonces resultó ser un clavo regular. Lo desarmamos y lo tuvimos que vender por fierro viejo. Vendí 18.000 kilos de fierro, que es lo que pesaba el bicho ese. El problema grande que tuvimos en Melincue siempre, que la sudestada de los inviernos nos destruía todo acá, nos destruía hasta la isla. Y después en el verano teníamos que reconstruirla. Y bueno, y a lo mejor estaban 2 o 3 meses acarreando tierra para formar otra vez la isla, hacerla otra vez. Precisamente los pueblos indígenas en esta zona desarrollamos ya hace más de 10.000 años un conocimiento de los ciclos naturales,
tanto en la llanura como en el monte chaqueño. Los actuales decisores políticos, bueno, la mayoría son hijos de inmigrantes, hace muy poco tiempo que están acá. Entonces no comprenden totalmente, cabalmente estos ciclos y por allí que hacen cosas como construir pueblos dentro de la cuenca de una laguna que luego se inundan. El verano del 73, 74 ya no se pudo ir más a la laguna, ya se cortó y bueno, no se fue más hasta ahora que empezó a ir de nuevo. Esto vino a ser por inclemencias del tiempo y por temas políticos que esto se fue perdiendo, porque no se trabajó como se debía. Y otra que contra Dios, contra la naturaleza no se puede tampoco. Mi ranchito donde yo vivo la tenía a 100 metros, al agua 150 metros. Pero nunca me fui, siempre me quedé. Hasta que no me corra, digo, no me voy a ir, me voy a quedar, voy a resistir. Y gracias a Dios no llegó nunca, nunca llegó. Nunca, siempre estuvo a 150 metros, cosas así. Y bueno, eso fue en marzo, que ya te digo, llovió una noche 320 milímetros y eso inundó todo y fue cuando ya después no se trabajó más. La última persona que estuvo en la concesionaria del hotel fue Esther Tacconi y ellos veían que llovía y que el camino se tapaba, pero como que no hacían nada porque nadie pensaba que eso iba a quedar inundado para siempre. Iba a quedar inundado varias décadas. Entonces cuando ellos se fueron, porque ya el agua los inundaba, dejaron todo ahí. Pudieron salir ellos nada más. Nos llamó la atención tanta lluvia juntos, tuvimos levantado un montón de horas. Después, a la mañana temprano siempre iba toda la gente que estaba en la isla, en los kioscos, en las cantinas. Y esa mañana había llovido tanto, no iba nadie y decidimos después de almorzar de venir al pueblo y cuando ya quisimos cruzar la ruta 90, que era de tierra en esa época, ya no pudimos porque era todo agua, así que tuvimos que dar la vuelta todo por el otro lado para poder entrar al pueblo. Y bueno, ya de ahí al otro día tuvimos que sacar todo y de ahí nunca más. Ya se inundó por completo. Es difícil, es muy bravo. Sentir que llueve y despertarse y pensar. Era muy difícil dormir en noches de sudestada con el ruido del agua y el viento. Y pensando en los hijos, pensando en la familia, amaneceremos con el agua entre la casa. Era muy difícil. De tenerlo todo, no tener nada, porque después te había quedado sin... Y ver ese hotel en el medio de la laguna siempre fue algo que hasta ahora mismo... Yo digo que el día que se caiga ese hotel es como, no sé, un mito, porque fue un titán en el medio de la laguna embravecida cuando estaba inundado y vos decías, ay, Dios mío, que no se caiga, porque es así. Aguantó tantas inundaciones, tantos años de agua que lo golpeaban y bueno, ahora está todo destruido, pero está en pie todavía. Espero que siga. La pasamos mal como todo, pero resistimos. 2003 hubo otra inundación muy grande que fue ahí el pico máximo. El 8 de julio de ese año hubo una sudestada muy fuerte. El agua dio la vuelta, es decir, el anillo hizo presión, dio la vuelta y entró de aquel lado, del lado norte el agua. Irte a dormir y pensar que a la mañana a lo mejor podías tener los pies mojados, porque es así. Fue algo terrible, terrible. Y familiares de acá sacaban, familiares que tenían sepultados acá en el cementerio de Melincué, los pasaban a otro lugar, a Miguel Torre, a El Hortondo, la gente llevaba porque, claro, era muy grande la vertiente, se llenaba todo de agua en el cementerio. Y
ese día del 2003 estábamos trabajando, se escuchó la sirena tipo 11:30 de la mañana y la alerta porque empezó a entrar agua por el oeste. Y bueno, yo tomé mis cámaras y salí a filmar, y a trabajar y a grabar todo. Y el cementerio era todo un espejo de agua, una cosa, un pueblo ya fantasma parecía, abandonado. Hoy Melincue no sé si tiene 3.000 habitantes, cuando había 6.500. Los domingos salíamos a dar una vuelta con mi marido y en los pueblos vecinos a ver si podíamos encontrar algún lugar para poner el negocio, porque nosotros quedábamos en la calle. Cuando se estuvo todo inundado, estaban los caminos cortados y todo, mucha gente se fue de Melincue. Y bueno, algunos negocios quedaron como el mío, que hice frente a la inundación y me quedé porque, claro, era muy difícil ir a otro lado, vender esto que en ese momento no tenía casi valor porque al estar todo inundado. Así que bueno, me quedé, había noches que yo decía, mañana tendré el agua en la puerta. Vos veías que gente del pueblo, gente nacida y criada acá, que agarraba sus cositas y decía, me voy, con una tristeza. Porque se te desprendía algo tuyo. Tenía que dejar lo que había hecho en toda una vida, irte. Me da mucha nostalgia y mucha tristeza ver cómo está todo, ¿no? Y ojalá se pueda restaurar, por lo menos para dejarlo como un museo, una cosa histórica del pueblo. Una gran tristeza ver toda esta destrucción de algo tan maravilloso. Y a la vez una gran alegría de poder volver a ver que las aguas hayan bajado y poder volver a este lugar. Verlo hoy como está duele, lastima. Pero es el tiempo, es la vida. Ahora pregunto aquí, ¿dónde se han ido viejos puebleros que ya no volverán? Si con tus aguas impetuosas arrebataste años de esfuerzo, sueños y calor de hogares, no te das cuenta, igual te estoy queriendo. Diré a tus aguas que dejen de crecer, porque un día de estos quedaremos
solo tú y yo, brava laguna de mi antiguo Merincue.